Cuando usted desee. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, una alegría, un honor, muchas gracias por la convocatoria. Bien, bueno, empiezo entonces nomás. Está, bárbaro. Un saludo también para todos los que estén ahí. Vieron que el tema que había propuesto se llama, resumiendo, la superficialidad mata. ¿A qué me refiero? A un tema puntual, sobre todo es el que quería desarrollar, que es el siguiente. Ustedes conocerán, es parte de la historia reciente y de la cultura reciente, eh, la cuestión de que cuando la filósofa Hannah Arendt, tan famosa, va a Jerusalén a presenciar como periodista, se puede decir, el juicio al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, eh, sobre lo cual finalmente hace una publicación de Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. Una de las cosas que la sorprende particularmente a Hannah Arendt y sobre la cual reflexiona y por la cual después a veces es criticada e incomprendida, es que ella esperaba encontrarse con un monstruo, con una especie de ser demoníaco, del mal, y se encontró en cambio con un oficinista bastante mediocre, eh, que, a través del cual, sin embargo, pasaba un mal tremendo, ¿no? Por eso habló de la banalidad del mal. El mal y el mal más grande, de manera misteriosa, y es toda una cuestión filosófica, se puede hacer también banalmente. Tal vez todo mal tenga algo de banal y esa sería una cuestión filosófica a reflexionar. Yo les quería hablar dentro de esa posibilidad de hacer el mal banalmente y como se ha hecho, que la superficialidad, hoy en día, la superficialidad filosófica, tal vez sea una de las causas principales de los males más grandes de la actualidad. Por lo tanto, profundizar sería un imperativo, sería urgente y sería necesario inclusive para salvar muchas vidas, ¿no? ¿Por qué? Lo que yo les proponía es hacer una historia reciente, una historia breve de la problemática filosófica relativa a la dignidad humana de los últimos siglos, muy sencilla, puntualizando en algunos aspectos, para ver por qué hoy en día cabe la posibilidad de esa superficialidad que mata. Bien, si hacemos, como les decía, una historia reciente, bien, si hacemos una historia reciente, comenzamos por la Ilustración, sencillamente, por el siglo XVIII. Se puede decir que la cultura predominante en el siglo XVIII, lo que se suele llamar cultura ilustrada, cultura iluminista, tenía como objetivo principal, esto un modelo antropológico, un modelo ético, el el dominio de la razón. Kant, el autor que ven aquí a la izquierda, tan famoso, es un paradigma de esa cultura del siglo XVIII, una cultura que busca dominar, sistematizar toda la realidad. Ahora bien, ya en el mismo siglo XVIII se empieza a ver que esa cultura de la razón, dominadora de todo, que impone un orden artificial a todas las cosas, tiene su contracara, tiene su lado oscuro. Porque si todo orden es un orden impuesto desde afuera, es un orden violento que debe, digamos, imponerse externamente, quiere decir que la misma realidad en sí misma y lo más profundo del ser humano no es algo luminoso y ordenado, sino algo sombrío. Entonces, la contracara de ese orden ilustrado, artificial, impuesto desde afuera,
que se ve en el mismo siglo XVIII es, por ejemplo, como símbolo, el Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade, vieron que era ese autor de obras pornográficas, bestiales, donde se muestra una especie de liberación sin límite de la oscuridad profunda del ser humano, que sería la contracara de este dominio externo. Si todo el orden es entonces exterior, en el fondo humano no hay luz, sino que hay oscuridad. Ese paradigma antropológico se extiende a lo largo de todo el siglo XVIII y de alguna forma podemos decir que llega hasta hoy. En el siglo XIX, prácticamente la mayoría de la cultura profundiza ese esquema, pero haciendo hincapié sobre todo en esa animalidad profunda y oscura que anida por debajo de toda la cultura. Aquí tienen un par de imágenes a la derecha. Esto representa, vieron la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll, el Dr. Jekyll, que era una persona culta, inteligente, honesta, respetuosa, era solo una máscara de lo que él era en realidad, que era Mr. Hyde, lo oculto, lo que estaba en las profundidades, en todos los seres humanos, era algo que se oponía a la civilización y que la civilización apenas podía maquillar en la superficie. La civilización encubre desde abajo un río profundo de perversión. Drácula, que es otra novela del siglo XIX, representa la misma idea. Fíjense, este personaje en el cine es Lucy Westenra. Fíjense, Lucy Westenra es Lucy, viene de luz, Westenra, de Occidente. ¿eh? Ella representa la luz de Occidente. La luz de Occidente, una chica que representaba todas las virtudes deseables en esa época, deja lugar a un ser de nuevo criminal, oscuro, lascivo, que en el fondo ya estaba por debajo de ella, ¿no? Ya estaba por debajo de ella. Entonces, todo el siglo XIX lo que hace, en buena medida, la filosofía del siglo XIX, es descubrir y poner de relieve ese fondo oscuro. Nosotros nos creíamos que éramos seres racionales, que éramos seres espirituales, etcétera, pero en el fondo somos esos seres primitivos. Esta imagen de ahí, la muerte de Javier Villat, que es un cuadro famoso, representa lo que para algunos autores, Javier Villat, es el comienzo de la unión en el siglo XIX de estas ideas filosóficas con los descubrimientos científicos. La ciencia va descubriendo que efectivamente el espíritu humano llega tarde al mundo, llega y apenas puede maquillar un poquito ese fondo oscuro que tenemos. Por eso hay una gran coincidencia entre filósofos y científicos, o al menos la interpretación filosófica de esas ciencias, en este punto, en esta idea que se puede llamar dualista del ser humano. El ser humano es en la superficie un espíritu y en el fondo es pura biología. Cada uno a su manera, Arthur Schopenhauer, que está aquí, Federico Nietzsche, ambos dos, con sus matices obviamente muy distintos, propusieron e influyeron mucho después esa lectura acerca de lo que es la cultura, acerca de lo que es el ser humano. Schopenhauer y Nietzsche, los dos, influyeron muchísimo, como ustedes saben, en Freud. Freud toma esas ideas y de alguna forma, en buena medida a través de Freud, nos influyen hasta nosotros. Vieron que la idea de Freud de que lo más auténtico y lo más originario del ser humano es un ello puramente pulsional, que no tiene en sí mismo ninguna luz, ninguna racionalidad, sino que solo en la superficie, un yo y un super yo tratan de controlarlo, bueno, tienen origen a esta filosofía del siglo XIX. Se unen estas ideas de alguna forma con las ideas de Darwin, de la biología, de que en el fondo
somos destronados por Darwin, de ese sitial privilegiado en el conjunto de los seres, porque somos un ser biológico más, un poco más sofisticado, y algunos autores hoy para nosotros menos conocidos, pero en la época muy conocidos, como Ernst Haeckel y Edward von Hartmann, unen las ideas de Darwin con las ideas de Nietzsche y sobre todo de Schopenhauer, diciendo que la visión de la ciencia de la época lo que hacía era presentar a ese ser humano que era 99% biología primitiva y apenas un 1% de humanidad. Ahora bien, esa visión que de alguna forma se difunde por todo el siglo XIX tiene consecuencias culturales y políticas muy notables y todavía las tiene hasta hoy, ¿no? Eh, si nosotros somos sobre todo biología, nuestros principales problemas tienen que ser biológicos y nuestros principales problemas tienen que ser, en todo caso, mejorar la especie. Por eso vieron que se van formando por todo el mundo. Haeckel y Hartmann, por ejemplo, participaron de eso, sobre todo Haeckel. Se van creando ligas eugenésicas que buscaban precisamente que nazcan más seres mejor dotados biológicamente y vayan desapareciendo los menos dotados. Había teorías biológicas en la época, como la del atavismo y la degeneración, que decían, bueno, si no nos cuidamos biológicamente, eso va a terminar mal. Por eso en todos los países occidentales se dijo, hay que implementar una biopolítica, biopolítica. Eso yo les decía se manifestó en muchos órdenes de la cultura. Por ejemplo, quienes estudien derecho o hayan estudiado derecho, conocerán las ideas penales de Cesare Lombroso. Propiamente, ¿qué es la criminalidad? En realidad es el surgir de ese fondo oscuro, así como en Drácula aparecía esto, o en Jekyll. Bueno, es el surgir de ese primitivismo que anida en lo profundo de todos los seres humanos. Por eso quizá yo midiendo y analizando, estos son instrumentos que proponía Lombroso para medir los cráneos, midiendo los cráneos, viendo qué tan cerca está una persona de la circunferencia propia de un simio o cosas por el estilo, se puede determinar qué tan regresivo biológicamente es ese ser humano y si es un criminal nato o no. Entonces hay que aplicar en lo judicial, en lo cultural en general, en la promoción de la salud, de la medicina, una biopolítica. Ahora, dentro de una lógica muy inexorable, esa biopolítica en el siglo XX, a principios del siglo XX, dio origen, como dicen muchos autores, pero particularmente desarrolla este tema un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, dio origen a una tanatopolítica, una política de la muerte, como la nazi. Fíjense que nosotros a veces nos escandalizamos de que esa política destructiva haya sido llevada adelante por los nazis, pero olvidamos que prácticamente todos los adversarios de los nazis tenían la misma convicción, solo que los nazis la llevaron, digamos, a un extremo que finalmente fue más llamativo y fue tremendo, obviamente, pero eso no quita que los fundamentos de esto, de hecho, varias autoridades de países aliados decían, bueno, hay algo en lo que está haciendo el nazismo, tiene algo de sentido, ¿no? Tiene algo de sentido. Esa biopolítica es lógico que lleve a una tanatopolítica, a una política de muerte. ¿Por qué es lógico? Porque en el reino de las especies, cada individuo no tiene valor. Y el bien del todo es mucho más importante que el bien de los individuos. Está bien sacrificar individuos por el todo. Si el ser humano se reduce a lo inferior, bueno, tiene que someterse a las leyes de la biología y las leyes de la biología no están hechas para privilegiar o defender cada individuo, sino para defender en todo caso a la especie. ¿Eh?
Rudolf Hess, el segundo de Hitler hasta que fue apresado, decía que el nazismo no era nada más que biología aplicada a la política, ¿no? Particularmente, bueno, Rudolf Hess por lo demás estaba muy interesado por los temas médicos, por los temas, era muy hipocondríaco, etcétera, ¿no? Entonces, la tanatopolítica fue el resultado de esta visión del ser humano que vimos hasta ahora dualista, se puede decir antropológicamente dualista, donde el fondo es puramente biológico, y filosóficamente, metafísicamente, esto se puede llamar un monismo. ¿Qué quiere decir un monismo? Importa el todo, no importan los individuos que son descartables y tienen que sacrificarse por el todo. Bueno, cuando el nazismo llegó a su paroxismo, a esta biopolítica y esta visión, este modelo claro del ser humano dualista, con importancia del todo y de lo inferior, cuando el nazismo entonces llegó a un punto culminante a esto, bueno, causó una gran reacción. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, Occidente tenía que tomar una decisión cultural, política, de rechazo a ese modelo. Ahora, era difícil rechazar culturalmente y en profundidad ese modelo porque era el mismo modelo que los países adversarios de la Alemania nazi habían en buena medida abrazado calurosamente en su cultura, en su filosofía y en sus prácticas médicas, etcétera. No sé si me explico. Entonces, un episodio de esta discusión muy interesante es el siguiente, ¿no? Hubo una gran reacción en Occidente, una gran reacción cultural de fondo, que dijo, bueno, tenemos que cambiar absolutamente el modelo, cambiar absolutamente el modelo antropológico, el modelo metafísico, y se buscó en buena medida la raíz de ese cambio en la tradición religiosa. Casi todos los autores que hicieron este giro fueron inspirados por el cristianismo o por el judaísmo. Este giro, ese cambio de paradigma que fue muy, muy poderoso en la primera mitad del siglo XX, se puede llamar un giro personalista. No de personalismo como un movimiento más restringido, que fue el que encabezó Emmanuel Mounier, que está aquí, sino en sentido amplio, porque es un paradigma distinto, porque la idea del ser humano propia del personalismo, de un ser humano creado por Dios, es que el centro del ser humano, lo más profundo del ser humano, no es esa primitividad bestial, sino que es un fondo luminoso, espiritual, de valor absoluto, individual, y por eso es que cada persona tiene un valor único e irrepetible. Fíjense, lo más profundo no es oscuro, lo más profundo es luminoso y cada individuo vale, a diferencia del dualismo que veíamos antes, donde lo más profundo es lo primitivo, lo oscuro y lo que vale es el todo, no el individuo. Es un perfecto cambio de paradigma, ¿no? Lo llevaron adelante muchísimos autores importantísimos, sobre todo relacionados, les decía, con esa raíz religiosa y relacionados con los movimientos del existencialismo y la fenomenología, a los que muchos conocerán. Aquí tienen algunos ejemplos de los muchísimos más que habría, ¿no? Ebner, Gabriel Marcel, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Jacques Maritain, Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, Emmanuel Mounier, Max Scheler, muchísimos otros se podría nombrar, ¿no? Eso tuvo gran impacto cultural, gran impacto en las ciencias sociales, gran impacto en las ciencias humanas, hubo todo un giro en psicología, que es muy, muy interesante de analizar. Ahora, también políticamente, yo les comentaba que Occidente tenía que ver cómo cambiar ese paradigma que había llevado a la tanatopolítica nazi y hasta qué punto asumir esto. El giro personalista era muy poderoso, pero también estaba instalada
esta otra filosofía que se había difundido mezclada con la ciencia, parecía que para ser científico había que tener esa otra visión, etcétera. Entonces, algo de lo que escuché que hablaba Simón en la charla anterior era de cuál es la raíz de, por ejemplo, esa Declaración Universal de Derechos Humanos que se hace en 1948. Fíjense, los países occidentales tenían que dar una respuesta y decir de alguna forma que eso no podía volver a suceder a esa política destructiva e inhumana de los nazis. Todos, de alguna forma, todo el mundo estaba escandalizado por el nazismo y todo el mundo se preguntaba cómo había podido ser posible semejante intento de solución final, como decían los nazis, ¿no? Entonces, se buscaba hacer una declaración universal en la que todos los países estuvieran de acuerdo de derechos humanos, pero había de alguna forma que darle sustento. Y en esa discusión, en la cual intervenían los distintos países en la ONU, no había acuerdo y en buena medida tal vez predominaba esa idea, curiosamente, que dio origen al nazismo, pero que, como les decía, también estaba en los países occidentales. Como no había mucho acuerdo, se le encomienda a la UNESCO, que vieron que es organismo cultural de la ONU, que trate de acercar posiciones, de hacer debates, hacer discusiones, a ver si se podía llegar a alguna solución común. El director de la UNESCO era este señor de aquí, Julian Huxley, el hermano del escritor de Un Mundo Feliz, que era de ideas eugenésicas, creía en ese fondo monista, pensaba que la idea del espíritu era una idea filosófica prejuiciosa, etc. Y no parecía que iba a llegar a buen puerto esta declaración, ¿no? Finalmente, Finalmente interviene también el representante de Francia, que es este filósofo de aquí, muy importante, Jacques Maritain, un gran filósofo, digamos, personalista, que básicamente dice lo siguiente: es imposible hacer una defensa universal de los derechos humanos que no se basa en el personalismo, ¿no? Es imposible, teóricamente es imposible. En esa idea de un ser humano con un fondo valioso, luminoso, espiritual, único, irrepetible, etcétera. No se puede, es el único fundamento. Pero, yo creo que más allá de las diferencias filosóficas y que a lo mejor no todos estamos de acuerdo con cuál sea el fundamento de esto, todos estamos de acuerdo que cuestiones como la del nazismo no pueden volver a suceder, que eso lo tenemos que dejar atrás definitivamente, y todos estamos de acuerdo en que lo que tiene que reemplazar a eso es un clima de convivencia, de solidaridad, respeto por lo demás, de dar valor a todas las personas, etcétera, más allá de que no estemos de acuerdo en cuál sea el fundamento. Las palabras de Maritain y la propuesta de Maritain fueron tan elocuentes que el mismo Huxley estuvo de acuerdo y de alguna forma el acuerdo fue universal y así salió la declaración. Que fíjense, no es que la Declaración de Derechos Humanos no es profunda, da lugar a muchas aporías, a muchos problemas, pero la inspiración no dicha fue este giro personalista. Entonces, hasta ahí, el nazismo, el planteo previo, en esta declaración en la que se enfrentan dos posturas contrapuestas, podemos decir que claramente hay dos bandos, por así decirlo, claramente delimitados. Los dos, digamos, se atreven a profundizar en sus supuestos. Uno, esa idea dualista de ese fondo oscuro, primitivo, etc. Y esta idea personalista en la que vale cada individuo. Hay claramente una oposición. Son dos paradigmas que existieron a lo largo de toda la historia. Ahora, ¿dónde interviene este elemento de banalidad y de superficialidad? A partir de aquí, a partir de aquí. ¿Por qué? Porque
por un problema filosófico del cual todavía en alguna medida somos herederos y que, digamos, complica la cuestión, como se dice en Argentina, eso embarra la cancha y complica el juego, ya no es tan claro quién se opone a quién. Es como que aparece un tercer bando en el juego, ya no es uno contra otro, claramente. El dualista que termina en el nazi y el personalista. Aparece un tercer bando, que lo podríamos llamar eh, posmoderno, posmetafísico, según los casos, ¿no? Según las preferencias. Para, para esa nueva concepción, digamos, que complica la cuestión, complica el diálogo y de alguna forma ya no deja claro que haya dos bandos, en realidad tanto el personalismo como el dualismo del que venimos hablando, del siglo XVIII y del siglo XIX, en el fondo están mancomunados y tienen las mismas ideas de fondo. El personalismo es una manera, en realidad, si bien sirvió un poco para frenar las ideas del nazismo, en el fondo lo que hace es termina reforzando las ideas del dualismo, dicen estos autores. ¿Por qué? Por ejemplo, Roberto Espósito, un autor italiano del que hablábamos hace un momento, dice esto. Un buen ejemplo es la tapa de la revista Time del 2006, donde dice el personaje del año fue usted, cada uno, porque cada uno desde su computadora puede elegir su información, está en el centro de su mundo, de algoritmos bueno, esa individuación, esa prédica de lo individual, dice Espósito y dicen otros autores, en realidad no es auténtica, no es porque realmente el ser humano sea individual, sino que no es nada más que una herramienta del capitalismo consumista para manipular más a la gente. Yo les digo a todos que son únicos y así los hago consumir más. Así como vieron en general la publicidad dice sea único, consuma tal cosa. Entonces toda individualización en el fondo es un intento de dominio y de masificación. Toda la historia de la persona en Occidente, dicen estos autores, fue un intento más de dominación, ¿eh? Más sutil, a veces, más sutil, pero en el fondo fueron lo mismo. Por eso es que esta posmetafísica critica toda concepción cristiana, judía, toda concepción metafísica de que el mundo tiene un orden, de que tiene un valor, de que hay personas con valores absolutos, como algo que se naturalizó, pero en el fondo es el resultado de un proyecto político. Vale decir que el personalismo también llevaba al nazismo, no es lo que le pone un dique, no es lo que le pone coto, sino que es un intento de manipular. Por eso, dicen los autores posmodernos, para dejar de lado todo pensamiento metafísica, los autores a los que debemos recurrir son dos, Nietzsche y Heidegger sobre todo, ¿no? Nietzsche, ¿por qué? Porque Nietzsche, como habíamos visto, de alguna manera desnaturaliza toda idea de verdad y dice, voluntad de verdad, no, voluntad de poder. No existe la verdad, no existe la contemplación. Quienes hablan de contemplación, quienes hablan de verdad, quienes hablan de orden natural, son personas que en el fondo nos quieren dominar, porque el ser humano no es ese ser eh, espiritual, bondadoso, etcétera, sino que en el fondo es un animal. Entonces hay que sacarlo de ese pedestal. ¿eh? Toda verdad es poder, dice Nietzsche, toda verdad es construida, toda verdad es posverdad, ¿no? Es el resultado del poder. Y Heidegger dice, toma lo de Nietzsche y dice algo complementario. No hay verdades absolutas, no hay valores absolutos, la persona no es un valor absoluto, por eso en su carta sobre el humanismo dice que todo pensamiento metafísico, por lo tanto violento, es humanista y hay que dejar de lado el humanismo, hay que dejar de lado el personalismo. Heidegger dice que en realidad, así como toda verdad viene del poder,
esto es así porque toda verdad viene de un proceso histórico. No hay verdades absolutas, solo las tengo que pensar en el contexto de determinado desarrollo histórico. ¿Está bien? Al que hay que someterse no hay individuos, hay grandes movimientos históricos. ¿eh? Por eso es que Heidegger, vieron que es famoso su sometimiento al nazismo, no lo hace por convicción, dicen muchos autores, de que le gustara el nazismo, sino que lo hace con una lucidez, según él, antipersonalista, de que los poderes suprapersonales son más poderosos que los individuos que son solo juguetes del todo. Fíjense una cosa interesante, la superación del personalismo, que en el fondo está avaliado del dualismo violento que va al nazismo, en el fondo, no sé si ven ustedes, y muchos autores postmetafísicos lo reconocen, que empieza a parecerse a una vuelta a ese dualismo que terminó en el nazismo. ¿Por qué? Porque tanto Nietzsche como Heidegger hablan del poder mayor de lo inferior y del poder del todo sobre los individuos. ¿Es realmente una superación esto? ¿Es realmente una liberación lo que propone la posmetafísica? Estos autores, cada uno a su manera y muchísimos más, solo hay ahí algunos ejemplos que les resultarán conocidos, ¿eh? Cada uno a su manera trata de pensar un mundo posmetafísico, que haya superado el personalismo, que haya superado el dualismo y que de alguna forma sea más aceptable, dejando de lado todas esas rigideces, todo ese intento de dominio. Gianni Battimo, Richard Rorty, Jacques Lacan, Michel Foucault, Roberto Espósito, Judith Butler, muy distintos cada uno, todos buscan esa tercera posición, distinta de las anteriores, que permita no caer en los errores del pasado, sino proponer más libertad, etc. Una cuestión muy interesante y muy importante. De alguna forma, las ideas de todos estos autores tienen una especie de inspiración ética. Vamos a hacer algo mejor, más justo, más libre. ¿Mm? Pero no basado en el personalismo, porque el personalismo es negativo, va en contra del orden natural, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Va en contra del orden natural, no, perdón. El orden natural que propone va en contra de la libertad, va en contra de la tolerancia, va en contra de los derechos, etcétera. Ahora, este es el punto que yo les comentaba, en el cual se puede decir que eh, si uno de alguna forma se deja convencer por estas ideas, corre el riesgo de hacer un mal banalmente, ¿eh? Corre un riesgo de caer en una superficialidad que mata. Esta tercera posición, que tiene un discurso ético, vamos a mejorar, vamos a dejar de lado las violencias, vamos a dejar de lado la discriminación, etcétera, que son monedas corrientes, ¿eh? eh, digamos, están inspiradas en general en esta supuesta tercera posición que propone ser antipersonalista. Fíjense, ¿en qué consiste? ¿En qué me puedo basar yo si no hay dignidad de la persona, si no hay verdad, si no hay orden natural? ¿En qué me puedo basar yo a partir de ahora para defender la tolerancia, el respeto, la libertad, la justicia, etcétera? En general, los distintos autores proponen dos cosas. Una, si yo en el fondo no soy una persona individual, sino que tengo que dar cabida a ese fondo eh, eh, animal que hay en mí. Por ejemplo, Gilles Deleuze, que es el que tienen aquí a la derecha con Guattari, un autor muy, muy famoso, propone, bueno, hay que volver a devenir animales. Tenemos que, no somos un ser, habitan muchísimos, una multitud adentro, habita la animalidad, tenemos que dejar de lado esa cultura represiva. Tenemos que volver, dice por ejemplo Roberto Espósito, a una biopolítica, pero esta vez afirmativa. ¿Es razonable proponer una nueva biopolítica como se propone en el mundo actual? Dentro de esa nueva biopolítica, vieron,
son moneda corriente, qué sé yo, el aborto, toda una serie de pautas educativas relacionadas a una antropología de género y cosas por el estilo. ¿eh? Eso es una nueva biopolítica. Esa nueva biopolítica realmente es más justa, más tolerante, más respetuosa. Las otras ideas son ideas primitivas, son ideas rígidas, son ideas duras. Bueno, merece ser pensado si es posible una biopolítica afirmativa. ¿Por qué? Si en el pasado terminó en la tanatopolítica nazi, por lógica propia, pues recuerdan cuál es la lógica. En el mundo de la biología, si no somos personas, en el mundo de la pura biología, la especie tiene más valor que el individuo. Sacrificar individuos es la lógica. ¿Por qué en este caso esto no sería cruel? La matanza de ciertos individuos, por ejemplo en el aborto, por el bien de los que tienen el poder, de los más poderosos, ¿por qué ahora sería algo respetuoso y tolerante y antes no? Los autores que suelen invocar, como Freud y como Nietzsche, no estarían de acuerdo con que esto sería posible y sería afirmativo. Tiene mucho de superficialidad esta posmetafísica. Nietzsche no era superficial, Freud no era superficial. Les doy un ejemplo por una cuestión de tiempo. Freud, por ejemplo, cuando le preguntaban por la Primera Guerra Mundial si estaba desilusionado porque el ser humano había dejado de lado los ideales de cultura, de justicia, de convivencia, decía, no, ¿cómo voy a estar desilusionado? ¿Qué fue la guerra mundial? Lo que mostró lo que todos tenemos dentro. Somos eso. La cultura es algo superficial. ¿Qué quiere decir? Que para autores como Freud, como Nietzsche, una biopolítica afirmativa, o sea, una filosofía que vaya en contra de la persona, que vaya en contra de la natural y sin embargo quiera ser afirmativa, quiera ser positiva y no destructiva, es la cuadratura del círculo, no tiene sentido, ¿no? Por eso, de manera similar, de manera análoga, otra salida posible sería, por ejemplo, una propuesta biopolítica como la de Peter Singer, que pueden ser muchos otros autores, pero que influye mucho, supónganse, en el pensamiento contemporáneo, que dice que hay que repensar la vida y la muerte, dejando de lado los viejos paradigmas de un personalismo ontológico que diga que cada persona vale absolutamente. Ese es el principal lastre de la humanidad, dice Peter Singer, que nos produce problemas demográficos, etcétera. La verdadera nueva cultura, la verdadera cultura de la convivencia y del respeto, dice Peter Singer, que los que tienen el poder dentro de una cultura tienen el derecho y también el deber de, en ciertas circunstancias, eliminar a los débiles. ¿Está bien? Esa sería la nueva cultura no humanista que supere los caminos sin salida de ese personalismo metafísico que en el fondo es realmente, es realmente esto una salida o por el contrario es un volver a la filosofía del siglo XIX. Por eso, y termino, eh, creo yo que se podría, si resumimos lo que comentábamos, querer pasar al siglo XXI, si simbolizamos en el siglo XXI estas ideas postmodernas, ¿eh? Sin pasar por el siglo XX, si simbolizamos en el siglo XX las ideas personalistas, implica volver al siglo XIX. Todo, de alguna forma, la filosofía postmetafísica, en su crítica a la violencia del nazismo, vieron que siempre adversarios del nazismo y con razón, ¿no? En su crítica a eso, de alguna forma se está haciendo una autocrítica, se está acusando a sí misma. Eh, es muy curioso que hoy en día sea común hablar de defensa de la vida matando, como en como en el aborto, o de defensa de la identidad negando que hay identidad, como en el caso de la perspectiva de género y toda esa antropología
que finalmente termina siendo tan cruel, tan abusiva y que causa tanto sufrimiento, ¿no? Ahora bien, y termino, todas estas ideas postmetafísicas, repito, tienen un discurso ético vaciado de contenido, vaciado de contenido. Por eso, dos conclusiones y termino con eso. Una, de alguna forma, una conclusión pesimista. ¿En qué sentido? En que a lo que estamos volviendo en nuestra cultura, por lo menos lo que se ha naturalizado, es una filosofía que culturalmente tiene consecuencias muy graves, tiene consecuencias, como decíamos, tanatopolíticas. Pero por otro lado, una consecuencia positiva. Creo yo que como pasó en la discusión, ¿se acuerdan que les había comentado recién acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos? La mayoría de la gente sigue, son pregnantes para la mayoría de la gente las ideas de respeto, tolerancia, libertad, etcétera. Ahora, esas ideas no se pueden fundamentar con las ideas postmetafísicas. Están en contradicción consigo mismo. Por eso, por experiencia, no hay tanto a veces que combatir ciertas ideas como que profundizar. Yo creo que la mayoría de la gente hoy en día, con que profundice y trate de ser fiel a esas ideas de tolerancia, de respeto, etcétera, se da cuenta que esas ideas postmetafísicas tan destructivas, tan difundidas, le son contrarias. Es muy importante que quienes defiendan esas ideas tradicionales de respeto por la persona no se contagien, cosa que es muy frecuente, no se contagien de alguna forma de aquello a lo que quieren combatir. ¿Por qué? Porque pasa mucho que personas, digamos, conservadoras, que tratan de defender los valores de la persona, de alguna forma regalen el argumento del respeto, de la tolerancia, de la empatía, de la no discriminación, etcétera, a sus adversarios. Y digan, sí, yo soy conservador y por eso, por ejemplo, tengo que ser un poco duro, tengo que ser un poco antipático, tengo que ser un poco comprensivo, tengo que coartar la libertad y cosas por el estilo. ¿Vieron el estereotipo de que una postura que diga que no hay ningún tipo de orden, ningún tipo de límite sería más tolerante? Pero decía yo, no hay que regalar esos argumentos, me parece, a, al adversario, sino que hay que descubrirlos como propios. ¿eh? Una postura posmoderna bajo la apariencia de una gran tolerancia, una gran apertura y un gran respeto, es una postura que implícitamente, potencialmente, es tan cruel como esa filosofía del siglo XIX que termina en la tanatopolítica que vimos. Bien, listo entonces. Estoy, ¿eh? Vale. Bueno, eso es gran pregunta. No sé ni por qué, ni en qué momento, ni cuál es el interés, pero ya me parece una cosa significativa, muy significativa filosóficamente, el hecho de que, siendo coherentemente con las mismas ideas postmetafísicas, tiene que haber un poder por detrás. Porque si no hay absolutamente ninguna verdad, si toda verdad es poder, entonces todo lo que propone la postmetafísica es confesión de parte, no hay que decir mucho, tiene que ser el resultado de un poder. Ya eso me parece significativo. ¿Cuál es ese poder? Comparativamente, por lo menos para alguien que se dedica a la filosofía, me parece menos importante. O sea, es un gran tema, pero lo significativo filosóficamente es que es el resultado de un poder, ¿no? Por eso una cuestión súper interesante es, por ejemplo, vieron que el denominador común de toda esta filosofía
es proponer la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción personal, la deconstrucción de todos los valores, etcétera. ¿Eh? En general, es común que alguien medio superficialmente lo entienda a eso a la manera personalista. Hay una deconstrucción personalista. ¿En qué sentido? En que yo muchas veces en la vida tengo que dejar de lado, por ejemplo, todas estas ideas que a mí me influyen, tengo que deconstruirlas y ver que por más de que me las hayan contagiado no son así. Pero tengo que deconstruir para encontrar algo auténtico que no se deconstruye. La teoría de la deconstrucción dentro de esta postura no personalista es que hay que deconstruir eternamente, desidentificarse eternamente para finalmente subirse a otro nuevo proyecto político, vale decir, combatir un poder para poner otro poder. Eso es muy significativo. El ideal del feminismo, vieron de la década del 60 del siglo pasado, que dice lo personal es político, es una definición perfecta filosóficamente, ¿no? Ya no hay más algo personal, porque no hay una verdad personal que haya que desarrollar, sino que lo que hay que hacer es subirse a un proyecto político. Por eso vieron el auge de decir, bueno, yo me defino perteneciendo a un colectivo o cosas por el estilo. Entonces, perdón que no estoy respondiendo porque no sé responder cuál es exactamente el poder que hay por atrás, pero ya es muy importante que sí o sí, si soy coherente con el planteo posmoderno, hay un poder. Y eso ya es importante reconocerlo, ¿no? Perfecto, Juan Pablo, gracias. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, Sí. ¿es posible defender la libertad si no se acepta un sistema ordenado y natural? Bien, creo que no. Lo de sistema me hace un poco de ruido, pero por ejemplo la palabra sistema no se relaciona tanto con lo natural, pero está bien. Efectivamente, la idea de libertad, ustedes saben más clásica, ¿m? Es no la idea de una libertad como indiferencia o indeterminación, que yo soy más libre cuanto todos los filósofos que han propuesto una idea de libertad como absoluta indeterminación, como poder hacer todo, poder hacer cualquier cosa, han finalmente terminado diciendo que la libertad es imposible o que la libertad no existe. Porque fíjense, si la libertad fuera completa indeterminación, para permanecer siempre libre tendría que no elegir nunca nada. Por eso es que la concepción clásica de libertad es que es una capacidad de autodeterminarse al bien. Y cuando uno está cada vez más en lo propio, siente una mayor espontaneidad, una mayor libertad que se va profundizando. Por eso es que la libertad no solo tolera los límites, sino que la libertad humana se nutre de los límites. La raíz de la libertad es el orden y los límites, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Juan Pablo. Vamos con otra pregunta. Aquí nos ponen, autores como Aaron Rhodes critican a la Declaración Universal de Derechos Humanos porque dice que se mezclaron auténticos derechos naturales con derechos sociales y económicos. ¿Qué opina usted de ello? Estoy totalmente de acuerdo, solo que, por eso yo decía, más allá de la imperfección de la formulación de la declaración, más allá de eso, el fondo filosófico es muy significativo. A mí personalmente, bueno, no es ninguna originalidad, me dice dos cosas. Una, que es imposible cualquier declaración de derechos sin una idea filosófica personalista por detrás. Y otra que sociológicamente es muy interesante, que para la mayoría de la gente eso sigue siendo lo más atractivo. No es cierto que todo el mundo fríamente, calculadamente, haga el mal porque se haya vuelto mala, ¿no? Sino que el mal que se hace globalmente es un mal banal, ¿no? Es por superficialidad. Otra cosa distinta y otro debate, ¿viste? Son algunos autores que critican también a Maritain, el personalismo de Maritain. Eso ya es, me parece, crítica de escuela, adintra de escuelas cristianas, una que dice que es más ortodoxa que la otra y cosas por el estilo, pero me parece que comparativamente con los grandes problemas culturales eso sería un tema menor. ¿Está bien?
Perfecto, Juan Pablo. Vamos con la última pregunta, ya para ir cerrando. Si todo intento de individualizar fue un intento de masificación, ¿cuál es la correcta individualidad? Bien, no sé cómo decir en teoría cuál es la correcta. Una cuestión muy interesante es que eh, el individualismo, me parece a mí una cuestión significativa para no hacer una falsa oposición entre individuo y sociedad, digamos, el individualismo, aún a nivel psicológico, lo primero que niega es la individualidad, ¿no? Porque la individualidad que se basa en que hay un núcleo espiritual profundo, dice al mismo tiempo que lo más profundo de una persona, que es lo más individual, es lo más relacional de todo, ¿no? Una discusión que a mí me parece interesante de los psicólogos a mitad del siglo XX fue la siguiente. Si nosotros, si nosotros somos dualistas al estilo de que en el fondo hay un fondo oscuro como en Freud, un ello y el yo está en la superficie, etcétera, los seres humanos, si fuéramos así, seríamos buscadores de placer, pleasure seeking, dicen los psicoanalistas ingleses, y las otras personas serían un medio. ¿eh? Pero lo que más profundamente querríamos no sería un encuentro personal, sino un placer impersonal, y las personas serían un medio. Si nosotros somos personas, que es esta otra auténtica individualidad, porque lo más profundo, lo más individual, lo más luminoso es el espíritu, nosotros somos buscadores de personas y eventualmente el placer es un medio, ¿no? Entonces, la profundización en una antropología o en una metafísica de la persona y del centro espiritual no es algo hostil a la relación con los demás, a lo social, etcétera, sino es algo que se requiere mutuamente, ¿no? Solo una verdadera individualidad es el fundamento de las relaciones interpersonales y la socialidad. Esa otra pseudo-individualidad, efectivamente, en un contexto dualista, la individualidad es hostil a las relaciones con los demás. Ahí hay un tema metafísico interesante que la filosofía contemporánea da cuenta, ¿no? Sobre todo la fenomenología, que dice, solo si somos incomunicables ontológicamente, si tenemos un ser único e irrepetible, somos máximamente comunicables operativamente. ¿eh? Queremos relacionarnos con los demás. Y si en cambio nuestro ser es común, porque es ese ser, si somos comunicables ontológicamente, si nuestro ser es ese ser biológico común, genérico, somos incomunicables operativamente, somos incapaces de comunicarnos con otros. No sé si es muy abstracta, pero, perdón la respuesta, pero me parece que hay ahí en esa pregunta, que me pareció muy profunda, un tema filosófico muy de fondo. Hombre, Toba, ahora te agradecemos el poder haberte dado estos minutos para compartir con nosotros. ¿Quisieras darnos algunas palabras finales? Bueno, no, muchas gracias a ustedes primero, ¿eh? Un gusto, ¿eh? Me, me gustaría poder intercambiar, pero así son estos medios. Y conforme a lo que yo les comentaba, lo único que diría es esto, ¿no? Que me parece que el gran desafío es un desafío de profundizar, ¿no? Se puede salvar muchas vidas en todo sentido, tanto a nivel biológico, digamos, como a nivel del sentido de la vida, ¿no? La gran crisis me parece que es una crisis de profundidad, más que de otra cosa, ¿no? ¿Está bien? Entonces me parece que hacia ahí hay que apuntar los esfuerzos. Juan Pablo, te comento que la gente ha quedado emocionadísima con tu ponencia y en verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad. Nos encantaría poder unir fuerzas, si te Ojalá, parece. sería un honor. Ujú. Algo falla. ¿Pero qué? Libertad. Verdad. Bien. Belleza. La crisis de lo esencial. Desafíos para una nueva generación. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades?